Buenas noches, Viri. María de Los Ángeles, buenas noches. Tere, buenas noches. Mario, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? María Luisa, buenas noches. Ángeles, ¿cómo estás, Ángeles? Yo bien. ¿Y usted, doctor? ¿Cómo está? Bien, adiós, gracias. Esmeralda, estamos pendientes, no creas que se me ha olvidado. Tere, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? También estamos pendientes. Sí, ya lo sé, no se preocupe. ¿Sí? Esmeralda, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Bien, gracias. Hugo, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Un abrazo fuerte, Hugo, ya sabes, ¿verdad? ¿Mandé? Estoy contigo. Sí, muchas gracias, doctor. Se lo agradezco mucho. Hay que tener fuerza. Gracias, doctor. Ale, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Bien, todavía no voy a grabar, pero voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Todavía no voy a grabar, voy a esperar que sean exactamente las 8 para empezar la grabación. Esta semana vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con un capítulo que luego está en discusión, el capítulo 5 llamado de conclusiones. Como les dije anteriormente, no hay reglas en esto. Entonces ustedes van a tener que tomar decisiones con sus asesores y a lo mejor hasta los lectores les dan otras líneas y pues ustedes van a tener que hacerlo. Esta charla pues es un poco teórica, no es tan práctica, pero es para darles tips, ¿sí? Entonces, pues ya son las 8 exactamente. Voy a grabar porque ya estamos grabando. Bueno, vamos a iniciar. Miren, hay un apartado después de presentar los resultados que se llama discusión. Algunos autores dicen que lo pongas en el capítulo de conclusiones. Otros dicen que no, que debe de estar en el capítulo anterior. Independientemente de dónde esté la discusión se tiene que hacer. ¿Y qué es la discusión? Nos vamos al diccionario. ¿Qué dice el diccionario que es discusión? Pueden googlearlo ahorita. ¿Qué es discusión? ¿Sí ya vieron qué es discusión? ¿Qué dice San Google? ¿Sí ya encontraron qué es discusión en Google? Acción de discutir. Análisis o comparación de los resultados de una investigación a la luz de otros existentes o posibles. Así es. Bueno, entonces,
Fíjense bien, la interpretación utiliza la presentación y utiliza el análisis de resultados. Y las discusiones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Pero esa discusión se tiene que basar en los resultados que ustedes están presentando. Pero no es presentar resultados, porque ya los resultados los presentaron en el capítulo anterior. No se deben de repetir. Sí van observando esto. No puede haber repetición. Entonces, cuando nosotros hablamos de discusión de resultados, es esa interpretación que vamos a hacer de esos resultados relevantes que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? ¿Cuáles formas hay de discutir? Bueno, cuando nosotros discutimos, tenemos que atender a las reglas de la lógica y a las reglas de la razón. La discusión, aunque fuera por la parte cualitativa, no es de ninguna manera un procedimiento subjetivo. Tiene que ser un procedimiento con cierta objetividad. Ya les decía yo la semana pasada, pones tu categoría y pones tu subcategoría. No puedes poner la subcategoría primero y luego la categoría, ¿verdad? Hay una lógica. Y luego cuando pones la captura de pantalla que vas a describir, a interpretar, primero la describes y luego la interpretas, ¿no? Es razonablemente entendible esa lógica. Entonces, la interpretación de los resultados puede darse desde una perspectiva interna y desde una externa. ¿A qué me refiero cuando hablo de perspectiva interna? A que aquí van a interpretar las relaciones que hay entre los datos y la metodología que utilizaron. Si es cuantitativa, pues es el dato numérico con la metodología cuantitativa usada. Si es cualitativa, es la información, la narrativa que se saca de las capturas de pantalla con la metodología que emplearon. Si fue diseño de etnografía digital o el que hayan ustedes usado. Esa es la perspectiva interna para hacer la discusión. La perspectiva externa es buscar un significado amplio de los datos cuantitativos o buscar un significado de la información cualitativa de manera inferencial. Como en la captura de pantalla yo encontré esto, yo infiero que entonces los alumnos hacen esto. ¿Sí? Es inferencial. ¿Sí? Y en la otra es más deductiva porque es cuanti. Y entonces aquí es cuando en la discusión entran las demandas y las expectativas de la teoría. Bueno, ¿qué decía la teoría? ¿Y qué decían las otras investigaciones? Porque yo puse un estado del arte allá. Lo que yo estoy encontrando, ¿se parece a lo que buscaron los investigadores o es contrario? Vamos a suponer que cuantitativamente, en una de las investigaciones que encontré, decían que el rendimiento escolar era afectado en un 80% por la cuestión socioemocional familiar. Y en su investigación resulta que la cuestión socioemocional no tiene impacto en el rendimiento escolar, que es la metodología que utilizó el maestro lo que le pegó. Entonces, quiere decir que esto que ustedes están encontrando, ese dato numérico, no concuerda con los resultados de la otra investigación, lo contradicen. Aquí es donde se pone. Aquí van ustedes a discutir esa parte, ¿sí? Y entonces es cuando aparece las implicaciones de los resultados. ¿Qué implica esto? Las implicaciones, la más sencilla es si P, entonces Q. Aquí es donde empiezan a usar la lógica. O sea,
Su discusión tiene que cerrar con una conclusión argumentativa, ya sea modus ponens, modus tones, un silogismo, o el más sencillo de sí, P, entonces Q, o sí y solo sí. Esta parte es lo que alude a las formas de discutir. Pero también tenemos aquí algunos problemas cuando discutimos los resultados. Muchas veces no nos detenemos a analizar qué tan válidos son los resultados que estamos encontrando. Y si es cuantitativa, si esos resultados pueden ser generalizables. Ya sabemos que los resultados cualitativos no son generalizables, son casos. Pero los cuanti sí. ¿Y qué hace el quali en la discusión de esto? El quali tiene que ver, ¿sí?, que esa información que tiene sea válida y confiable a la luz de una matriz que fue llevando a cabo de todo el proceso, si lo llevó y no se brincó pasos. Ejemplo, alguien puede decir que hizo fenomenología y que hizo 12 entrevistas y saturó con 12 entrevistas. Pero cuando vemos la discusión, solo encontramos a 2 sujetos presentes en la discusión, al sujeto A y al B. Lo más probable es que solo hizo 2 preguntas, 2 entrevistas, y con eso pretende cubrir la tesis. Ahí no hay validez, se detecta, ¿sí? Enseguida se detecta que esa investigación está floja. Otro detalle. ¿Qué pasa cuando existe una generalización injustificada? Se puede dar quanti y quali. Los alumnos, todos los alumnos de las escuelas utilizan el WhatsApp para aprender, porque todos tienen celular. Esa es una generalización injustificada. Sin argumento, puedes tener el celular, pero eso no es garantía de que vayas a aprender. Otra cosa que tenemos que tener cuidado cuando estamos discutiendo los resultados es qué tanto el cualitativo, esto que aplicó, hizo investigación-acción o realizó etnografía digital con capturas de pantalla. Y alguien de la universidad, eso lo hicieron por decir en Sinaloa, y alguien de la universidad de aquí de Yucatán, de la UADY, les pregunta, oiga, su investigación, ¿será que pueda yo replicarla en mi contexto? Como es cualitativo, tendrían que decirle, este es un caso. Es probable que el problema también esté en su contexto, pero la investigación la tiene que contextualizar, no la puede replicar tal cual. El cuantitativo, que él puede decir, oiga, está fabulosa su escala de Likert. ¿Cree usted que yo la pueda aplicar al contexto de la Universidad Autónoma de Yucatán? Esa es la discusión de los resultados. Obviamente que lo voy a decir, está juiciada, tiene alfa y Cronbach 0.9, pasa, aplíquelo. Si no le sale bien alfa de Cronbach, quiere decir que el contexto no es el mismo y lo tiene que reformular. Ah, bien, gracias. Y cuando ustedes están haciendo la discusión, vamos a suponer que tenían que hacer 12 entrevistas, pero no llegaban a saturación y tuvieron que hacer 20 entrevistas para llegar a la saturación porque los sujetos no contestan. Tirabuzón les sacan. Entonces, aquí ustedes tienen que, en la discusión, discutir también las limitaciones que tienen las entrevistas cuando los sujetos no están acostumbrados a que se les entreviste, niegan información, ocultan información o simplemente
contestan sí, no, no lo sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Esto también es parte de la discusión de los resultados, que les repito, o puede ser el 5.1, o hay quien les diga, no, eso es parte de la, no va aquí. ¿Sí? Y también está la falta de ideas claras y la presencia de prejuicios y errores lógicos que se dan cuando tú estás haciendo la discusión. ¿Qué es la lógica? Si algunos se acuerdan, había la lógica de conjuntos A más B, A y C, A o C, y hay una proposición y luego se establece si esa es verdadera, sí, si es falsa, sí, dos proposiciones que se unen verdaderas y se hace una tabla y se iba viendo los valores y llegabas hasta las tautologías. Bueno, esto se ocupa también en la investigación. En la cuantitativa, de manera muy formal, y en la cualitativa se utiliza de manera argumentativa. O sea, una lógica formal para la parte cuanti, proposicional totalmente, y una lógica inferencial deductiva para la parte cualitativa, menos matemática, pero más razonada, más argumentada, ¿sí? Lo que debemos tener cuidado es no cometer errores de lógica, ni tampoco prejuicios, porque si yo estoy con la idea de que mi tema es el Consejo Técnico Escolar y de que el Consejo Técnico Escolar no sirve, y lo dije desde los antecedentes, y en la discusión lo vuelvo a decir, pues estoy repitiendo lo que ya dije en el capítulo 1. No se trata de ir prejuiciado a la interpretación, sino explicar el por qué está ocurriendo eso. ¿Por qué me salió la gráfica así? ¿Por qué en el extracto el sujeto me dice eso? ¿Sí? Y también hay que cuidar que no haya, ¿sí?, contradicciones en los datos cuantitativos, ni contradicciones en la información cualitativa. Todo lo que ustedes presenten en discusión de resultados y en el otro apartado debe tener argumento. ¿Sí? Argumento. O sea, debe haber una lógica argumentativa, no nada más es discutir y decir, yo digo que los alumnos aprenden de manera móvil y por lo tanto los maestros tienen que enseñar de manera móvil. Enseñanza móvil corresponde a aprendizaje móvil. Sí, pero ¿dónde está el argumento? Eso es lo que ustedes tienen que ver, porque discutir, así como ustedes lo buscaron, ¿sí?, es el análisis o la comparación de los resultados de una investigación, pues a la luz de otras. También tenemos que poner el ojo en las hipótesis. A veces se comen este paso. Ya la comprobaron allá. Ya está comprobada. Ya tienen en el capítulo 4 terminaron con su cuadro de operacionalización. Pero, ¿qué significa esa hipótesis con respecto a los resultados que encontraron? Y en la discusión lo que hay que hacer es plantear nuevas hipótesis, no las mismas del capítulo 1 ni del capítulo 3, sino en la discusión, bueno, si está ocurriendo entonces yo tengo otra hipótesis. Los alumnos no aprenden matemáticas debido a que la metodología ABP empleada no atiende las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos. Ya tengo otra hipótesis. ¿De dónde salió mi nueva hipótesis? De los resultados que me arrojó la comprobación de esta. ¿Sí?
Entonces, aquí la contrastación de hipótesis no es no es la comprobación, es contrastación. Contrastar resultados con la hipótesis para poder generar una nueva hipótesis. Eso se redacta y se escribe precisamente en los resultados, ¿sí? Y pues la comparación teórica tiene que caer forzosamente con los antecedentes, que es el estado del arte, y también con la teoría que se propuso. Ejemplo, resulta que yo dije que mi estudio, yo manipulé la variable cuantitativa desde la socioformación. Pero resulta que los sujetos eran la pandemia, entonces nunca hubo socioformación. El modelo teórico propuesto no me funcionó. El alumno aprendió, pero no por socioformación. ¿Por qué aprendió? Por aprendizaje vicario de Bandura. Veía los tutoriales en YouTube y veía lo que pasaban en la tele. Entonces, al comparar los resultados, se cae el modelo teórico de la socioformación. ¿Y cuál tiene que entrar, nos guste o no nos guste? El neoconductismo de Alberto Bandura. Eso se hace en la discusión. Otro error que se comete en la discusión de los resultados es no ver las contradicciones. No sé si se acuerdan, cuando vimos metodología, yo les dije, ponen sus antecedentes y hacen un párrafo conclusivo de que si Vázquez, Pérez y Andresino dijeron eso, ¿qué dice el autor? Ustedes. Bueno, pues aquí nuevamente toman la palabra ustedes y ustedes van a discutir las contradicciones que hay de los resultados con ese estado del arte que pusieron, ya sea por ejes o por localización geográfica. No, lo común que hacen es semejanzas o coincidencias. ¿Coincide o no coincide? No, es discutir las contradicciones. Contradicción, no semejanza. Sí se pueden referir las semejanzas y las coincidencias, pero lo más interesante es la contradicción. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, esto forma parte también de lo que es la discusión. Y vamos a ver unos errores que se cometen tanto en la discusión como en la presentación de las conclusiones. ¿Sí? En los dos ámbitos se cometen estos errores. El primero es el de equivocidad. ¿Qué es eso? Cuando ustedes tienen un razonamiento, utilizan un término una vez y para esa vez significa una cosa, pero ese mismo término le dan otro significado en el mismo razonamiento, o sea, en la misma discusión, en el mismo párrafo, el término tiene dos significados. Y entonces uno dice, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Con Chana o con Juana? Ese es un error lógico muy común cuando están haciendo las conclusiones o cuando están haciendo la discusión. Hay que cuidar que no ocurra este error. El otro error lógico cuando hacemos la discusión y las conclusiones, porque la conclusión también es un argumento. Pensar, ¿sí?, que un concepto no varía de acuerdo a las circunstancias y presencia de más variables, o que no varía de acuerdo al contexto y a las categorías o subcategorías que estamos pensando. Y entonces decimos, esta categoría no cambia, esta variable no cambia, así queda, así la puse y así va a quedar por los siglos de los siglos, amén. No. ¿Sí? Aquí estamos razonando como si ese término fuera constante. Y no, ninguna variable es constante y ninguna variable, ninguna categoría es permanente. Todas van variando, van cambiando, ¿sí? Y entonces no podemos asumir que el concepto sea invariante. Ya ven qué le pasó al llamado pseudoconcepto vygotsiano. Ahorita en la pandemia se cayó.
estrepitosamente. Los niños de 3 años llegan al pseudoconcepto. Vygotsky decía que era a la entrada a la adolescencia. Se cayó su teoría. ¿Por qué se cayó? Por la pandemia, porque entraron en contacto con otros medios y entonces ahorita, pues el señor Vygotsky está en un serio problema porque su teoría, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay conceptos invariantes, ¿sí? Este error se llama distinta suposición. Anfibología. ¿Qué es? No es de anfibios. Aquí es usar palabras o frases ambiguas con más de un significado a la vez. De tal manera que pues hay varias formas de entender lo que se está diciendo. Y esto ocurre en lo quanti y en lo quali. La idea de usar esto es rellenar el párrafo. Me están pidiendo 40 cuartillas, me pongo a escribir y estoy usando palabras o frases ambiguas que no llevan a ningún término. Este error lógico que se comete en la discusión y también en las conclusiones se llama del asunto o extralingüístico. Y podemos cometerlo de varias maneras. 1, cuando razonamos mal desde premisas ciertas. El cielo está nublado. Viene un huracán, ya se nubló. Estamos razonando mal desde una premisa cierta. Si está nublado, es cierto, pero que sea huracán, eso es difícil, ¿verdad? O al revés, es temporada de huracanes. Hay sol, pero seguro que va a entrar un huracán. O sea, razono, pero mi premisa es falsa. ¿Sí? O también partiendo de una premisa que no tiene nada que ver con la conclusión a la que ustedes quieren llegar. Yo tengo que entregar mi capítulo 4 para el coloquio. Es una premisa, ¿sí? Tengo 2 meses para elaborar mi capítulo 4. Es otra premisa. Y pongo como conclusión: voy a obtener mi certificado del doctorado. El certificado no tiene nada que ver con la hechura del capítulo 4. ¿Sí? También se le llama petición de principio, o sea, tienes premisas que pueden ser verdaderas, pero tu conclusión no tiene nada que ver con... Es como la analogía del que le dicen en su examen de grado que va a tener la maestría en biología. Le dicen, a ver, danos toda la estructura biológica y morfológica del elefante. Y empieza, pues, el elefante, y resulta que de todos los animales, el que no estudió es el elefante. Se sabe el murciélago, la gallina, el perro. Y empieza, pues, el elefante es un animal muy grande, es muy grande, pero también el elefante, curiosamente, le tiene miedo al ratón. El ratón es un roedor que pertenece a la familia esta, clase esta, y empieza a hablar del ratón. Y lo que le preguntaron era el elefante. Aquí es muy parecido. Pones premisas donde está el elefante y concluye sobre el ratón. Eso no se puede hacer ni en la discusión, ni tampoco se puede hacer en las conclusiones. Eso lo hacen mucho en las conclusiones. Los trabajos que he leído es clásico ese que acabamos de ver. O sea, están hablando del elefante y concluyen con el ratón. Este error lógico, cuando están ya en la discusión, en las conclusiones, es una premisa falsa o dudosa. Se parece a la canción esa de la cumbia, ¿no? Del mono, ¿no? Consiste en tomar como premisa cierta una proposición que en realidad es falsa.
o no es suficientemente demostrada. También le llaman sofisma a priori. El problema está en el comienzo, antes de empezar a razonar. Una premisa falsa. Los alumnos tienen una inteligencia emocional cuando están realizando su tarea y la ponen en práctica. No podemos saber si es cierta o es verdadera. Puede haber muchos detalles, desde deficiencia mental hasta bloqueo, hasta cuestiones de drogadicción, etcétera, etcétera, que no podemos decir que esa proposición sea totalmente verdadera. Ah, pero si decimos los alumnos que están por cursar el 4º semestre de ingeniería, ya cursaron el 3er semestre. Eso sí es verdadero. Que se sepan todos los contenidos, eso es falso. Entonces, esta premisa de falso dudoso hay que tenerla en cuenta a la hora de discutir y a la hora de hacer las conclusiones. Este error lógico de observación, ¿a qué se refiere? Cuando la premisa es algo empírico. Que es algo empírico. Y el error se produce en la interpretación, pero por presencia de prejuicios. Ejemplo, las directoras de preparatoria, que son mujeres, tienen mayor relación con sus docentes. Es un hecho empírico, lo observaron. Pero resulta que ustedes, el que está haciendo la tesis, es un varón que no puede ver a las mujeres, entonces entra el prejuicio, y entonces lo interpreta, lo cual significa que únicamente se ocupa de las relaciones interpersonales y no maneja otro tipo de relaciones intelectuales. Entonces está poniendo un prejuicio, ¿sí? A partir de un hecho empírico que se observó. Entonces, ese es un error lógico de observación. El error lógico de antecedente incompleto, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, pues tenemos el fenómeno y nosotros lo reducimos o solamente tocamos algunos aspectos, lo que pensamos que es importante y lo demás no. Y omitimos aspectos relevantes porque nosotros así pensamos que debe de ser. Y entonces discutimos lo que nos interesa discutir. Regreso al caso de la directora. Como yo lo quiero discutir desde el punto de vista totalmente de la gestión escolar, no abordo la cuestión fenomenológica del feminismo. Y eso lo obvio. Entonces estoy omitiendo un aspecto relevante, porque estoy estudiando el liderazgo femenino de una preparatoria. Y aquí tiene que ser algo decisivo para el asunto, no lo puedo obviar. O que yo esté estudiando, ¿sí?, el rendimiento escolar y únicamente vea el aspecto económico. ¿Y dónde quedó el social? ¿Dónde quedó el pedagógico? ¿Dónde quedaron los otros? No, tiene que ser considerado a la luz de todo lo que es relevante. El error lógico de falsa disyunción. Cuando nosotros argumentamos algo y la premisa es una disyunción excluyente, que estamos pensando que es completa y en realidad ni es completa ni es verdadera. Este es el error lógico de falsa disyunción. Y está el error lógico de petición de principio, que viene a ser un paralogismo. Este es clásico en las conclusiones. Ocurre en un 99% de las conclusiones que he leído. Consiste en que se admite ya en la premisa aquello que está precisamente en cuestión de discusión o de conclusión. O sea,
concluyen antes de concluir y discuten antes de concluir lo que tienen que demostrar. Ese es un clásico error en las conclusiones y en la discusión. La falacia de petición de principios. Y pues no es muy común, pero a veces, con tal de llenar el párrafo de 11 líneas que está pidiendo el asesor, entonces hacen razonamiento en círculo. Es una falacia de petición de principio y hay dos proposiciones que ustedes quieren demostrar recíprocamente, es decir, que cada una de ellas la van a demostrar a partir de la otra. Y ahí se van y llegan hasta 20 líneas. ¿Y qué es lo que hicieron? Un argumento circular. Es una falacia. Ah, pero tienen 20 líneas. No, mi conclusión, mire, maestro, tiene 20 líneas. Es una buena conclusión, es contundente. Sí, pero hiciste razonamiento en círculo. Entonces hay que tener cuidado. No porque exista la exigencia de que tienes que hacer un párrafo extenso, se pongan a hacer razonamientos en círculo. Este es otro clásico también, clásico, sobre todo más que en la discusión, o se ve mucho en la discusión cualitativa, pero se ve mucho más en las conclusiones. Desarrollar una argumentación que parece ser correcta, pero no están tratando lo que debe de tratarse. Y todavía así dan una conclusión con sus premisas. Se llama sofisma de suplantación de tesis. Muy parecida a lo que les decía del elefante. La premisa A es el elefante, la premisa B es el elefante, la premisa C es el elefante y la conclusión es el ratón. Claro, cuando se ponen a hacer sus párrafos, pues obviamente ustedes están escribiendo y muchas veces no se dan cuenta de estos errores lógicos. Para eso está el lector, el asesor, y muchas veces, déjenme decirles, a mí me ha pasado, me ha ocurrido, que te casas con la tesis, tú dices, ya está bien, y de repente le digo a un colega, Eric, oye, no seas malito, por ahí no tendrás chancecito, nada más chécame estas conclusiones. Se las mando y me dice, oye, hay unos errores lógicos, en tal párrafo hay cambio de asunto. Ah, caray, no lo había yo dado cuenta. Hoy precisamente un colega de Italia me mandó oye, dice Jorge, ayúdame, mira, yo ya doy por bueno esto. Y me encontré que había un problema de lógica en lo que tenía. Ya se lo salió, solo hay un errorcillo de lógica. Oye, no me había dado cuenta. Pero para eso es el intercambio entre colegas, para ir encontrando estos errores lógicos que a veces hasta a uno se le pasan. Y este no es muy común. Es el sofisma de lo antiguo y de lo nuevo. Pero muchas veces está el prejuicio y tienden a afirmar o rechazar, ¿sí?, algo, ya sea porque sea antiguo o porque sea nuevo. Y concluyen rechazando o afirmando o aceptando algo. Son las dos cosas, aceptar o rechazar solamente porque es antiguo o porque es nuevo. Entonces, eso también se refleja mucho en ya al final, cuando vienen las conclusiones, al final ocurre esto. Esta de ad hominem ocurre mucho en la investigación cualitativa. De repente están tratando el problema de investigación, que es la cosa en cuestión, el ARREM, y se salen de ahí, ¿sí?, y se centran, por ejemplo, en el maestro. Y el maestro es el culpable. O se centran en el alumno. No, pues no ocurrió porque el alumno, ¿sí? Entonces, el juicio positivo o el juicio negativo no debe recaer en personas. Así sea investigación quanti o quali. Si el sujeto es un alumno o es un docente al que se estudió, ¿sí?, hay que ver que no se dé este tipo de ad hominem. Debe de ser totalmente ajeno
La discusión debe ser sobre la cosa en cuestión, no sobre el sujeto. Y el argumento de la ignorancia ajena es cuando se pretende dar por probada una tesis, pero partiendo del hecho de que no se puede probar la tesis contraria. Clásico. Aplicamos el instrumento y resulta que sacamos nuestro cuadro, aplicamos W de Wilcoxon, o no, se acepta la hipótesis nula. Y a fuerza quiero decir, sí, que dado los datos, ocurre lo que estoy diciendo, pero pues porque se aplicó mal el instrumento, entonces los alumnos por eso contestaron eso. No, hay que ver esto de la ignorancia. Y después de este punto de la discusión, que les vuelvo a repetir, a veces está en el 5, a veces el director les dice, no, ponlo también en el 4. O a veces va a haber quien les diga, ¿sabes qué? Desaparece el capítulo 5 y lo hacemos solo 4. Hay muchas maneras de tratar estas. Ahora, vámonos de lleno a lo que es conclusión. Aquí no hay una regla. Hay quien dice, tú enuméralas, ponlas consecutivamente. Otro te va a decir, no, tú tienes que concluir. Vas a mencionar qué pasó con el objetivo, qué pasó con el método, qué pasó con los resultados relevantes, los resultados llamados estrella, y a qué contribuye la investigación. Lo único que se pide en estas conclusiones es no cometer esos errores lógicos que ya mencioné, ni tampoco repetir en las conclusiones como si fuera un resumen de lo que se hizo. ¿Cómo van a presentar la narrativa? Ustedes van a presentar una conclusión. La conclusión es un escrito argumentativo. En las conclusiones ustedes tienen que convencer a los que lean su tesis de que la acepten, ¿sí? O que compartan diferentes determinados puntos de vista y que el lector pueda razonar sobre su tesis y pueda tomar una posición con respecto a esa tesis. Pero para eso lo tienen que convencer. ¿Y cómo convences a alguien? Pues dándole un argumento. ¿Y cómo se hace un argumento? No es hacer un párrafo nada más porque sí, sino que hay que pensar lo que se va a poner, estructurarlo mentalmente y escribirlo. Primero tenemos que tener claro que vamos a tener premisas, que son proposiciones que nos van a dar o una razón, o una justificación, o una vía para la conclusión. Premisa 1. Si estudio, aprobaré el examen de historia. Premisa 2. Me fui a una fiesta y no pude estudiar. La conclusión que es una proposición general seguida de las premisas. Por lo tanto, no aprobaré el examen de historia. Esa es una conclusión. Pero para poder escribir la C, tengo que poner a la P1 y a la P2. Y con eso se redacta el párrafo. Esta es la manera más sencilla de armar un argumento. Yo les sugiero que ustedes atiendan este tip. Si van a construir el argumento para cada una de sus conclusiones, primero tienen que determinar el significado de la conclusión de lo que van a elaborar. O sea, ¿qué van a probar o a qué van a mostrar al lector? 2, tienen que distinguir qué partes van a tener en el párrafo. O sea, qué oraciones van a formar parte de ese párrafo argumentativo. ¿Cuál va a ser su premisa A, su premisa B para llegar a su conclusión? O si hay 3 premisas o 4. Ejemplo, vas a hacer
la conclusión de una categoría y tu categoría tuvo 3 subcategorías, pues es lógico que va a haber 3 premisas. La premisa A de la categoría, la premisa B de la otra categoría y la premisa C de la otra subcategoría. Y entonces elaboras tu conclusión. Y alguien diría, bueno, es que yo trabajé variables, ajá, y tenía una dimensión tu variable, sí, tenía la dimensión de infraestructura escolar, ajá, y el indicador te mandó a ítems, ¿verdad? Sí, bueno, entonces esas premisas van a salir de tus ítems. ¿Sí? Entonces, si tienes una subdimensión que había un indicador para medir y tienes 3 ítems, pues es premisa A, B y C para poder concluir. Y así se va armando la argumentación en la parte quanti y en la parte quali. Y el tercer punto es que tienen que decir las razones por las cuales se está llegando al argumento. Y como son conclusiones, tienen que ir enlazadas las conclusiones. Es una cadena de argumentos. Tienen que ir encadenado. ¿Y qué lógica va a llevar? Ah, pues aquí también hay diferentes maneras de abordarlo. No hay no es receta de cocina. Como les dije desde hace 8 días, no hay recetas de cocina. Pero lo que sí pueden, por ejemplo, es concluir sobre interrogantes, objetivos, hipótesis, variables o categorías. Eso es de cajón. Pero no voy a empezar a concluir con la categoría y terminar con la interrogante. A eso es lo que me refiero, que tienen que ser argumentos encadenados. No, yo voy a hacerlo diferente. Yo voy a concluir sobre el problema y todo lo que tenga que ver con el problema. Luego concluyo sobre los antecedentes y el estado del arte y las bases teóricas. Y luego voy a concluir sobre la metodología. Y luego concluyo sobre los resultados. Y luego concluyo sobre qué pasó con la discusión. Ah, adelante. Esa es tu lógica, pero tienes que encadenarla. No puedes empezar con el argumento de la discusión y terminar con el argumento del problema. Tiene que tener una lógica lo que vas a hacer. Alguien me decía, y puedo poner viñetas. Las viñetas sirven para resaltar. Pero en el argumento, lo que podemos resaltar es el razonamiento. Entonces, poner viñetas no es tan recomendable. A menos que quisiéramos resaltar algo específico de una conclusión. Ya concluiste, sí, entonces Q, pero ¿quieres todavía resaltar ese razonamiento? Ah, entonces pon 2 o 3 puntitos y ahí explicas, argumentas, das las razones de por qué está así. Bien, las conclusiones, entonces, ya vieron que no se derivan de los resultados ni de la discusión. ¿Sí? Estos son argumentos, pero no son verdaderas. O sea, perdón, creo que no quedó claro. Las conclusiones, si no se derivan de los resultados, ni de la discusión, ni de lo que les acabo de mostrar que es esto y esto, entonces las conclusiones es redacción nada más, es salir del paso. Me ha tocado a veces alguna tesis. Tienen 300 cuartillas. Tienen 40 en el capítulo 1. Tienen 80 en el capítulo 2. Tienen 40 en el capítulo 3. Tienen 120 presentando gráficas y eso. Llegan conclusiones, 5 cuartillas. ¿Para qué se hizo? Para salir del paso. No, ya vimos toda la lógica que hay alrededor de él. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que las conclusiones sean contundentes, argumentativas y que finalmente nos digan qué pasó con la hipótesis cuantitativa o cualitativa, porque esa es la contribución final que va a ser la tesis. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando están redactando sus conclusiones? Pues a veces hay conclusiones incoherentes, otras las formulan sin claridad, son ambiguas,
Y otras lo que hacen es repetir lo que está en el resumen. En el resumen que va al principio hacen el resumen y tal cual lo cortan y pegan y lo pasan a conclusiones. Esto refleja deficiencia de enfoque y falta de coherencia. Tampoco debemos ocupar conclusiones preconcebidas o preenjuiciadas, ¿sí? Todo lo que concluyamos debe tener relación con el dato numérico o con la información narrativa cualitativa. Todas las conclusiones deben corresponder con los objetivos y las hipótesis. Independientemente de la lógica que le den a las conclusiones, pues tienen que concluir sobre el objetivo, tienen que concluir sobre la hipótesis y lo que no ponen. ¿Qué pasa con la discusión? Las conclusiones que ustedes van a poner ¿contradicen la discusión que ya hicieron o están a favor de la discusión que ya hicieron? Eso también es importante, porque aquí se refleja la habilidad, el razonamiento del investigador. Después que termina ese 5.2, viene un 5.3 que se llama recomendaciones. ¿Qué se recomienda? Bueno, yo ya tengo mi investigación, ya tengo mis conclusiones, ¿y qué puedo recomendar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno, pues puedo recomendar algo, porque ahí en la justificación había una parte práctica, ¿no? Entonces puedo recomendar algo práctico, ¿sí? Una recomendación aplicada. Pero también puedo recomendar algo teórico, ¿sí? Y algo metodológico también. Entonces puedo recomendar cuestiones de aplicación, puedo recomendar cuestiones académicas, incluso puedo recomendar cuestiones políticas dependiendo del giro de la investigación. ¿Qué recomendaría en lo aplicado? Bueno, ¿qué uso se le puede dar a eso que ya encontré? ¿Un manual? ¿Un curso? ¿Para qué va a servir? ¿Para que los alumnos no sigan reprobando? ¿Para que los alumnos aprendan mejor? ¿Alivia algún problema que ustedes pusieron ahí en el capítulo 1? ¿Se alivia con esto? ¿Pero qué hay que hacer para que el alivio sea? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la dosis? Porque a lo mejor digo, bueno, yo recomiendo que tomen aspirina, pero ¿cuántas al día? ¿Sí? Entonces tengo que poner esto. Pero puede ser que la recomendación quede a nivel motivacional. También es válida una recomendación motivante. Y en las académicas, pues aquí yo puedo recomendar, pues ya nos dimos cuenta que Vygotsky ahorita está en crisis. ¿Con quién me voy? ¿Qué autor me suple, me ayuda? Piaget y la investigación que hizo con sus hijos, pues en aquel tiempo no había YouTube, entonces pues ahorita ya no funciona el equilibrio, la acomodación se cayó. Entonces, ¿qué recomiendo ahí? ¿Sí? O yo apliqué un sistema un software, ¿qué recomiendo de ese software? Yo nada más hice esto, pues yo recomiendo que hagan más cosas con el software. Yo trabajé en multimedia y ¿qué recomiendo con la multimedia? ¿Sí? Entonces, todo esto son las recomendaciones académicas. Y a veces podemos recomendar algo a la Secretaría de Educación, al vicerrector, al coordinador que da la academia en la universidad, de que se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje si le damos un curso de capacitación a los maestros para que aprendan a usar WhatsApp en la educación. Entonces, este tipo de recomendaciones son las que se hacen. Y luego tenemos un 5.4, que son nuevas líneas de investigación. Mi investigación fue quali, pero me di cuenta de que hay una parte que es esencial y no la traté. Había otra, entonces puedo sugerir una línea de investigación cuantitativa. O yo abordé 3 variables y hubo una interviniente que pues fue interviniente, pero no la agarré.
Les puedo recomendar que esa variable sea estudiada en otro estudio, en otra investigación, ¿sí? Todo esto a la luz de lo que yo encontré, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo voy haciendo las recomendaciones, ¿sí? Ahora, y hay otro punto que se refiere al análisis, a los aportes. ¿Qué es lo que aporta esta investigación frente a esas que pusiste en el estado del arte? Porque no puedes decir, pues yo como Vázquez en su investigación aportó esto, yo también aporto esto. No, tienes que aportar algo nuevo y eso lo tienes que escribir. Algunos errores que se cometen cuando están haciendo recomendaciones. Hay quien me pone recomendación un párrafo. No, hay que poner varias recomendaciones, pero que sean consecuencia de las conclusiones. Que sean realistas, que sean realizables. Recomiendo aplicar un curso para todos los maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No es realista, ni es realizable, y mucho menos posible, porque el rector va a hacer una erogación de dinero que no va a querer. Mejor usa sus propias estrategias internas. Se recomienda ordenar y numerar las recomendaciones. Aquí sí se pueden poner viñetas y deben ser directas, precisas, ¿sí? Y entre todas las recomendaciones hay que atender las aplicadas, pero también hay que atender las recomendaciones académicas, ¿sí? Porque si no hay recomendación académica, entonces, pues, tesis de posgrado no es. Y, pues, con esta parte, damos por concluida esta parte que atiende cómo elaborar el capítulo 5. No sé si haya alguna duda. Veo que Angie tiene levantada la mano. Hola, Doc. Buenas noches. Yo nada más tengo una pregunta. Esto de la discusión y demás, usted en su experiencia, ¿en dónde nos recomienda que lo pongamos? ¿En el capítulo 4 o en el capítulo 5? En el 5. En el 5. Sí. Gracias. Sí, porque ahí se ve la lógica. Cuando lo pones en el 4 se revuelve. Y entonces el pobre lector tiene que estar haciendo así como juego de ping pong. En cambio, cuando está separado, ya esto está aquí. Si ahí van a jugar voleibol, que jueguen voleibol ahí. Yo veo el de básquet. O sea, por experiencia, ¿no? Sin embargo, incluso hay quien les va a decir, júntalo todo en un solo capítulo. Háganlo, pero vean que cubran los requisitos y cuídense mucho de los errores. Esos errores de lógica, ¿saben cómo pegan? Bastante. Eso de las premisas y cómo llegar a la conclusión, porque eso es quanti quali. La diferencia es que la conclusión quali, ¿sí?, tiene subjetividad. Y la conclusión quanti no es totalmente objetiva, pero de los dos lados hay que usar la lógica. Una más deductiva que la otra, pero es lógica. No la podemos obviar. Y eso, cómo pega, esa parte de las conclusiones es, cuando es uno lector de tesis, va de vuelta, no se entiende, no se comprende a qué concluyes. No hay lógica, no hay argumentación sobre todo. Eso es lo que pega más, la argumentación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Gracias, Doc. No, pues si no tienen ninguna duda, pues yo les agradezco haber estado en esta charla. Ya vimos cómo se hacen las conclusiones y qué nos queda, ver cómo se hace un resumen, cómo se hace una introducción, ¿sí? Cómo se hacen los listados de referencias, cómo se hacen las tablas de contenido, qué va primero, la gráfica o la tabla. Entonces, esa partecita es motivo de la charla. El resumen, cómo sacar palabras clave, porque a veces nada más las inventan y las ponen, ¿no? Tiene todo también una lógica. La introducción tiene una lógica, el resumen tiene una lógica, ¿sí?
y los anexos igual. Entonces nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Es un gusto y un placer. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Pronto, doctor. Gracias. Gracias, doctor.